Rápidamente, vámonos por favor a Juan capítulo 1. Los que están en los grupos de semana saben que estos días atrás hemos estado estudiando mucho acerca del tema de la Navidad. Es un tema maravilloso, un tema extremadamente largo. Saben que en lo personal les puedo contar que tengo como unas 3 semanas de estar en lo personal estudiando acerca de este tema. Y créanme que uno no le encuentra final a esto, nunca. Siempre hay algo nuevo, siempre hay cosas maravillosas del Señor en esto. Vámonos por favor a Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. ¿Lo van a leer conmigo? Amén. A ver, juntos, a ver, díganme amén cuando ya lo tengan, por favor. No, todavía no lo tienen algunos. Fuerte amén, por favor. Y lo leen conmigo como soldados. ¿Ok? Vamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Les he explicado en otras ocasiones, y solo voy a hacer un pequeño resumen en esto. Les he explicado que la palabra verbo ahí quiere decir palabra, ¿ok? Y esa palabra en hebreo es davar. Y esa palabra davar significa un verbo, un dicho, una palabra que se habla con la boca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué está diciendo ahí? Dice que en el principio, o antes de todas las cosas, antes de la misma fundación del mundo, el verbo, o sea, la palabra de Dios estaba con Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿quién es este verbo? ¿Quién es esta palabra de Dios? La Biblia muy claramente dice que la palabra o el verbo de Dios es Cristo. Digan conmigo, es Cristo. Este personaje histórico, maravilloso y polémico, porque hay tanta gente que dice que Jesús nunca fue una persona real. Hay gente que dice que Jesús no es un personaje histórico, que ni siquiera existió. Pero realmente hay pruebas fehacientes en cuanto a evidencias. Por ejemplo, les voy a dar una, por ejemplo. Hay gente que dice que uno de los argumentos más válidos es: ¿por qué un grupo de personas estarían dispuestas a dar su vida por más de 300 años por alguien que ni siquiera existió? ¿Tiene sentido eso? ¿Verdad que no? La única explicación entre una de esas cosas es que Jesús realmente existió y fue quien dijo ser. ¿Ok? Todas las profecías, y miren esto por favor, hay cerca de 330 profecías en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías y de la persona del Mesías. Y particularmente, y pueden tomar nota de esto por favor, en Mateo capítulo 2 van a encontrar 4 profecías de esas cumplidas. 4 profecías. No creo que tenga tiempo para llegar ahí, pero quiero que lo tengan muy en mente. Ahora, cuando dice en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, ¿verdad que alguien que lo lee con una mente lógica humana va a decir: ¿y este trabalengua qué es? Porque pareciera, ¿cómo es eso? O sea, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso de que Él es la palabra y al mismo tiempo Él es Dios? Vean el versículo 2 y 4, por favor, leamos. Fuerte. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fuerte este pedazo, por favor. En Él estaba la vida y la... Espérenme, no. Coordinémonos, por favor. Todo fuerte, por favor. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora Juan viene y nos describe que este verbo, esta palabra, no era solamente una cosa. Dice y le pone el pronombre Él. ¿Lo ven? Él es un pronombre que describe a una persona, no a una cosa, una persona. Entonces Juan dice: ¿saben que todas las cosas por esa palabra fueron hechas? Quiere decir que este verbo, esta palabra, en realidad era una persona. Era alguien que estaba, que existía y que fue quien llevó a cabo la creación de todas las cosas. ¿Están ahí? ¿Estoy dejando claro esto, hermanos? Ahora, la cuestión aquí es lo siguiente: porque si Él fue quien creó todas las cosas
Y cuando yo recuerdo que allá por Génesis capítulo 1, ¿qué fue lo primero que hizo Dios en la creación? ¿Fuerte? La luz. ¿Y cómo hizo Dios para dar a conocer la luz? ¿Qué fue lo que hizo? Dijo, dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue. ¿Qué encuentran en esa frase? Encuentran la palabra de Dios saliendo de su boca. ¿De acuerdo? Ahora luego encuentran que dice, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y árbol según su género. Otra vez encuentran la misma frase, y dijo Dios. Ahora, ¿qué creen? ¿Qué creen en hebreo que quiere decir la palabra dijo Dios? Bienvenidos, pasen adelante, bienvenidos. ¿Qué creen que quiere decir la palabra en hebreo y dijo Dios? A ver si me están siguiendo. Creo que ahí hay asiento. Gracias. Gracias. Es la mismísima palabra que significa verbo. Es la mismísima palabra que significa palabra. Ahora, para que no se me pierdan y comprendan lo que estoy tratando de decirles, porque les prometo que los voy a llevar a un lugar, es lo siguiente. Lo que acaban de leer ahí, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 2, es, digan conmigo, la participación, fuerte por favor, la participación del verbo en la creación. Ahí está claramente definido que fue el verbo quien creó todas las cosas. Luego, si se saltan al versículo 12, por favor, vámonos ahí. Versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Ay, ¿cómo así? La palabra que estaba con Dios y la palabra que creó todas las cosas fue hecho carne. Eso quiere decir, le fue preparado un cuerpo como el suyo y como el mío. ¿Ok? Luego dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si se saltan por favor un poquito adelante, el versículo 17 y 18, estoy tratando de hacer una exposición lo más rápido que pueda para que me sigan, ¿ok? Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, sigan la secuencia. La palabra del verbo está con Dios. La palabra del verbo toma un cuerpo y se hace de carne. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo de carne? ¿Para qué nació en este lugar? ¿Para qué se le fue preparado un cuerpo? ¿Y para qué llegó hasta nosotros en este tiempo, en esta era, en esta dispensación de la humanidad? ¿Para qué? La respuesta está en el versículo 18. Dice, porque a Dios nadie le vio jamás. Antes de Cristo, ¿saben qué? La gente podía conocer a Dios por un carácter, podía conocer a Dios por un nombre. Por ejemplo, Dios se le presentó a Adán, ¿se acuerdan de eso? Y se le presentó como Elohim, y Elohim quiere decir el Dios creador. Le presentó como el creador. A ver, Abraham se le presentó como el Shaddai, como el Dios todopoderoso. A Moisés se le presentó como Jehová Nisi, Jehová estandarte. Pero ninguno de esos atributos o nombres podían describir perfectamente y exactamente quién es Dios, porque solo mostraban una parte de Él. ¿Están ahí? ¿Sí? Ahora, los que tienen ya ratos con nosotros saben que hemos explicado y hemos estudiado en otras ocasiones los 12 nombres que el Señor revela en Éxodo 34. Ahora, hay dos de esos nombres que quiero que se los aprendan en esta noche. ¿Quieren aprenderse esos nombres? Uno es grande en misericordia. Digan conmigo, grande en misericordia. Fuerte, por favor, grande en misericordia. Y luego grande en verdad.
Estos dos nombres le fueron revelados a Moisés en el monte Sinaí. Pero si ustedes van al versículo 17, miren lo que encuentran. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y les he explicado en otras ocasiones también que la palabra gracia se traduce igual que misericordia en el Antiguo Testamento. O sea que los nombres grande en misericordia y grande en verdad, ¿en quién estaban totalmente? ¿Y en quién estaban en su plenitud total? Estaban en el Señor Jesucristo. Solamente Él podía revelar esos nombres que eran del Padre a nosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Amén? Bien, contésteme por favor, si no vuelvo a empezar y les explico todo nuevamente. No, son mentiras. Ahora bien, quiero detenerme en algo, porque hermanos, el hecho de que Jesús naciera en esta tierra tenía un propósito. Sí, salvarnos, sí, redimirnos, sí, rescatarnos, sí, hacernos libres. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Saben cómo lo hizo? Mostrándonos al Padre en sus acciones, mostrándonos la naturaleza del Padre en sí mismo. En el Antiguo Testamento sabían de un Dios que amaba y perdonaba y que tenía necesidad de sacrificios, pero ¿qué creen que encontraron en Cristo? Encontraron un Dios que podía perdonar y abrazar y se sentaba con pecadores y bebedores y abrazaba a leprosos y levantaba muertos y andaba por todo el mundo, por todos lados sanando enfermedades. ¿Qué estaba mostrando Él en esa venida? ¿Qué estaba mostrando Él en esa naturaleza? Estaba mostrando al Padre. Digan conmigo, estaba mostrando al Padre. Todo el Antiguo Testamento, dice la Biblia, que habla de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que había en el Antiguo Testamento tuvo su cumplimiento en Él, en Jesucristo. Y Él fue la persona idónea, ideal, perfecta para podernos mostrar la naturaleza del Padre. Mírenlo, si lo leen otra vez, estoy seguro que les va a quedar más claro. A Dios, nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea el Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo pueden conocer ustedes de Dios? ¿Cómo pueden encontrar o que Dios los encuentre a ustedes, mejor dicho? Porque nosotros somos los perdidos, no Él. Hay gente que dice, no, es que yo encontré al Señor. ¿Cómo así? El Señor siempre estuvo en el lugar donde está. Fuimos nosotros que estábamos perdidos y que nosotros nos encontró. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos encontró? Por medio del Señor Jesucristo, por medio de Él. ¿De acuerdo? ¿Están hasta ahí? Santo Dios, hoy sí he corrido, por Dios. Vaya. Vámonos por favor a Mateo. Lucas, mejor, capítulo 2, por favor. Ay, perdonen. Tenía 6 ejemplos para darles ahora. ¿Me dejan que se los dé todos y después cenamos? ¿O vamos a cenar ya? Ajá. Bien, vámonos por favor al versículo, ya les digo, solo quiero hacer una comparativa aquí en algo. Vámonos al versículo 12, por favor, 2:12. 2:12. Toda la vida de Jesús, toda su caminar, su andar, su actuar, las sanidades que hizo, los milagros que hizo, la salvación que llevó a cabo en la cruz del Calvario, tenían un objetivo. Digan conmigo, un objetivo, por favor. Revelar al Padre, revelar la naturaleza del Padre, que de otra forma no la hubiéramos podido conocer. Ya les dije, antes eran teorías, pero ahora viene uno que dice que es el Hijo de Dios y toca al leproso y lo sana. Antes eran puras teorías de que la gente para acercarse tenía que hacer, y de repente aparece uno que se sienta con pecadores y los perdona. Era la naturaleza del Padre
vertida en su Hijo, y Él la estaba dando a conocer con todo el mundo. Y podría citarles otro versículo que dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en su espalda. ¿De acuerdo? ¿Saben qué quiere decir eso? Él vino a compadecerse de nosotros. Él vino a conocernos a nosotros para que lo conociéramos a Él, y por medio de conocerlo a Él, conociéramos al Padre. Y la Biblia dice que Jesús dijo: Él es el camino, la verdad, la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Lo que quiere decir es que nadie puede pretender conocer al Padre en ninguna forma si no es por medio de la naturaleza del Señor Jesús, porque Él vino a dar a conocer al Padre. Si no, ¿a quién más lo van a ir a preguntar? Si no, ¿quién más se los puede mostrar si no es el Hijo? ¿Amén? ¿Están ahí? ¿Se durmieron, hermanos? Listo. Ahora bien, tengo una cosa más que darles. ¿Qué vino a revelar el nacimiento de Cristo en la tierra? ¿Qué vino a revelar de la naturaleza del Padre? Versículo 12 les dije, perdón. Sí, 12. Leamos desde el 10, ¿les parece? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, porque será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Acostado en un pesebre. Y los demás detalles no quiero tocar porque serían muy largos, pero quiero que piensen en el pesebre. ¿Qué era el pesebre? El pesebre era un lugar donde descansaban animales. Ahora les tengo una pregunta para que lo piensen. ¿Ustedes creen que el pesebre estaba tan bien adornado como nosotros lo ponemos en las decoraciones de Navidad que ponemos en algún lado? ¿Ustedes creen que el pesebre estaba tan bonito, iluminado, huelía tan rico? Era una cosa que le poníamos hasta Glade, ¿verdad? Para que cuando los visitantes llegaran y dijeran: wow, qué bonito tener decorada tu casa. ¿Así era el pesebre, hermanos? ¿Ustedes piensan que era un lugar agradable, bonito, un lugar donde no había suciedad de animales, donde no había olor a concentrado de animales? Era un pesebre, era un lugar donde habían animales y que había todo tipo de cosa, pues que no era muy agradable. Ahora, ¿por qué vino a nacer ahí? ¿Por qué en un palacio? ¿Por qué no en un castillo? ¿Por qué no nació en el pináculo del templo, con fuego, con luces artificiales, verdad? Así como cuando el Señor se llevó a Elías en el carro de fuego. ¿Por qué no apareció así Jesús? ¿Por qué no apareció en el templo de Jerusalén? ¿Por qué apareció en un pueblo que está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén, de los más pequeños, y en un lugar donde, amados hermanos, no era el más agradable, digno de recibir a un rey, digno de recibir al Señor? ¿Por qué? Porque lo que quería mostrar era la naturaleza humilde de su Padre. Porque el Padre, queridos hermanos, no habita en lugares de exaltación. El Padre no habita en lugares de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de vanidad. El Padre habita en lugares humildes. Por lo tanto, yo no puedo pretender buscar la luz de Jesús en lugares con pompa. Y se acuerdan de Jesús diciendo: miren, ¿saben qué? Cuando den algo a alguien que lo necesite, no se paren en la puerta del templo y no le griten a todo el mundo que lo están haciendo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando decía: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y en el lugar secreto, sin que nadie te vea, ahí en el lugar donde nadie te está viendo, porque no te tienen que alabar? La Biblia dice: lo que tu mano derecha haga, que tu mano izquierda no haga. ¿Se acuerdan de eso? Les estoy trayendo a mente todas esas cosas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que él decía: si alguien se para al frente para orar y hablar y que la gente lo vea, déjenlos, que de cierto les digo que ya tienen su recompensa? Que los vea la gente, pero Dios no mora ahí. ¿A dónde mora Dios? ¿A dónde habita Dios? Isaías 57, por favor. Y con eso voy a terminar, hermanos. 57.
Versículo 15, por favor. ¿Listos? ¿Lo tienen? Vamos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué poderoso lo que acaban de leer, hermanos. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron? ¿A dónde mora Dios? ¿A dónde habita Dios? La Biblia dice en Proverbios que Dios mira de lejos al altivo, pero está cerca del humilde. El lugar del pesebre nos habla de algo, hermanos. Nos habla de que el Señor Jesús no necesita un palacio para nacer en nuestro corazón. No puede decir: Señor, pero es que no tengo un palacio, no tengo un castillo, tengo un pesebre. Tengo un lugar que no es el mejor. Tengo un lugar en mi corazón que no es el que huele mejor. Hay un par de cosas ahí que no están bien. Señor Jesús, hay un par de cosas en mí que no he hecho bien en mi pasado. He mentido, he engañado, he robado. Señor, y esas cosas no son dignas de ti, Señor. No son dignas de que tú te inclines hacia mí, pero ¿qué encuentran? Que Jesús dice: no me importa, solo necesito un lugar donde estar. Anduvo buscando por los mesones, anduvo buscando por las casas, un lugar donde estar, pero ¿saben qué? Le cerraron la puerta. Y el único lugar que encontró fue a la par de unos animalitos. Curiosamente, los animalitos tuvieron más razonamiento que los seres humanos. Y sin importar el lugar, Jesús nació por ustedes y por mí. Y mostrándonos en el pesebre la parte donde dice que Dios habita con el humilde y el quebrantado de corazón. Dios no habita en lugares pomposos. No vamos a encontrar a Dios en la exaltación de pensar que somos más que otros. ¿Sí? Lo vamos a encontrar sabiendo y reconociendo que no tenemos nada especial, pero que aún así estamos dispuestos. Al decirle: Señor Jesús, yo no tengo nada de valor que darte que pueda ser digno de ti, pero aquí está mi corazón, pero aquí está mi casa, pero aquí está mi mente. Tú puedes limpiarla, tú puedes llenarla. Todos los mesones del lugar pasaron a la historia y a saber dónde están, pero ¿saben quién está registrado en la palabra de Dios eterna? Un humilde pesebre lleno de quién sabe qué cosa de animalitos. Todo porque el pesebre estuvo dispuesto a recibir a Jesús. ¿De acuerdo? Una muestra de ello, y con eso voy a terminar ahora sí. Una muestra de ello lo encontramos en la Virgen María. ¿Se acuerdan que cuando el ángel se le aparece a María y le dice: María, el Señor vendrá sobre ti? Y ese es el otro ejemplo que tenía, ya no lo voy a dar, hermanos, pero miren, la Biblia dice que el Espíritu iba a hacer sombra sobre ella. ¿Han leído eso? ¿No lo han leído nunca? Vaya pues, dice que el Espíritu Santo tiene que hacer una sombra sobre ella para que ella pueda concebir a Jesús, prepararla para que pueda concebir a Jesús. Ahora, cuando ella concibe a Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pone a Jesús ahí adentro de ella, dice la Biblia que ella se llenó de tal gozo y se llenó de tanta emoción que salió corriendo para un lado. A ver, estudiosos de la Biblia, ¿para dónde salió corriendo María cuando se enteró? Fue a ver a Elizabeth, a su prima, a la mamá de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ahora miren esto. Cuando María llega a donde está Elizabeth, dice la Biblia que el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth saltó, porque sintió el Espíritu Santo, la llenó a ella y llenó al niño que estaba dentro de ella, que era 6 meses mayor que Jesús. ¿Ok? Ahora, quiero que se vayan conmigo ahí, no lo voy a dejar sin la Biblia porque tengo que demostrárselos con la Biblia, hermanos. ¿Verdad? Lucas.
Vámonos por favor al versículo 40, capítulo 1, versículo 40. Con eso vamos a terminar. Hoy sí se los prometo, pero necesito que se vayan con esta verdad ahora. ¿Ok? Ya les chilla la tripita, hermanos. Hasta aquí creo que oigo, yo creo que vi algo por ahí. Capítulo 1, versículo 40. ¿Listos? Amén. Va. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Digan conmigo, saludó a Elizabeth. Ahora bien, miren hermanos, si solo lo leen así, no van a encontrar nada extraordinario, ¿verdad? La saludó. ¿Cómo se imaginan ustedes que era un saludo en la Biblia en ese entonces? Como la mano, ¿verdad? Te da la mano y te abrazo. Primita, ¿cómo estás? ¿Verdad? Elizabeth era mucho mayor que María. Y la costumbre en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, la palabra que se usa para saludar no es un saludo así nada más. No es un saludo de la mano, es un beso. ¿Saben qué quiere decir la palabra en hebreo para saludar ahí? Barak. ¿Saben qué significa eso? Significa hacer una reverencia o inclinarse con una reverencia. Entonces, ¿qué hizo María con su prima Elizabeth? Una reverencia. Es como que para mostrar que ella se consideraba menos que su prima. ¿Están ahí? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que les estoy diciendo? Porque el Señor escogió a una persona como ella para poner a Jesús en ella. Porque era un lugar humilde. Porque ella entendía que aunque lo que ella tenía era mayor que lo que ella tenía, que la otra tenía, no tenía problema con honrarla como una persona mayor que ella. Ay, ay, ay. ¿Lo están viendo, hermano? ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que les estoy diciendo? Tiene que ver con que ella no llegó gritándole: no sabes lo que me pasó, un ángel se me apareció y me dijo que yo voy a ser la mamá del Mesías Salvador del mundo. ¿Verdad que no le dijo eso? Así que inclinate hacia mí, ¿verdad? Y haz todo lo que tenés que hacer, porque y nos pasa a nosotros, hermanos. Nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Y cuando empezamos a ver que Dios hace algo en nosotros, ¿verdad? No, mira, te voy a decir cómo tenés que hacer. Haces 5 de aquellos, 4 de aquellos y 8 de aquellos. Y no me digas eso porque yo sé que es lo que está pasando. Yo sé que lo tienes que hacer, ¿verdad? Pero cuando Dios empieza a hacer una obra maravillosa en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser un lugar humilde. Ser un lugar humilde. Y reconocer a los demás, como dice la Biblia, como mayores que nosotros. Esa es la naturaleza del Padre, la naturaleza humilde del Padre. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Dios, que Jesús no escatimó ser igual a Dios, semejante a Dios, para dejar el cielo y bajar a morir por ustedes y por mí. ¿Qué es eso? ¿No es acaso tomar el lugar humilde? ¿No es acaso amarnos a nosotros más de lo que se amó a sí mismo? ¿No es acaso decir, ellos valen la pena, yo voy a ir a morir por ellos, aunque en realidad no lo queríamos? Solo fue su misericordia y su gracia. Hermanos, la lección de Navidad de esta noche es que aprendamos a ser un lugar humilde. Aprendamos a ser un lugar, un pesebre con sus brazos abiertos para recibir el milagro, al admirable, al maravilloso Jesús en nosotros. Y que estemos dispuestos a ser humildes con los demás. Que estemos dispuestos a no andarle gritando a todo el mundo que somos el non plus ultra de Dios. Yo soy el favorito de Dios, conmigo no te metas, no sé qué. Porque, hermanos, la Biblia dice muy claramente que escatimemos a los demás como superiores a nosotros. Eso es humildad. Eso es humildad. Que vos no sabes con quién te estás metiendo. Yo les he dicho, hermanos de la iglesia, ¿verdad que les he dicho? No anden diciendo que quieren lo que merecen. ¿Verdad que ya les he dicho? Es que yo quiero lo que merecen. Hermanos, no merecíamos nada. ¿Saben qué merecíamos? El infierno y la condenación. Pero bendito el Señor Jesús, que sin merecer nada
nos alcanzó, nos perdonó, nos limpió, nos lavó, vino a la tierra, dejó por un momento el cielo para venir a buscarnos a nosotros, como el pastor que fue a buscar a la oveja perdida, así nos vino a buscar. Nosotros fuimos torpes, perdiéndonos en todo el tiempo, en todo lo que hacíamos, todo lo que caminábamos, donde quiera que andábamos, y de repente sentíamos la mano del Señor que nos levantaba y nos llevaba de regreso. Esta es tu casa, no allá. Este es tu lugar, no allá. Esa es la misericordia del Señor, que yo les he dicho anteriormente, que siendo Dios, no le importó meter su mano donde estábamos, en el lodo cenagoso, en el pecado, en la maldad. No le importó meter su mano para sacarnos, como quien dice: no me importa dónde has estado, porque yo ahora te quiero salvar, te quiero limpiar, te quiero restaurar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando regresó a la casa de su padre? No es otra cosa más que el padre corriendo a abrazarnos y a decir: yo sé que botaste todo lo que te había dado, que malgastaste todo, que hiciste lo que no tenías que hacer, pero no me importa, porque yo pensé que estabas muerto, pero ahora que te veo sé que no estás muerto, estás vivo, y eso es lo que a mí me importa. Así que ¿saben qué? Traigan el mejor vestido, traigan mi anillo, tráiganme nuevos zapatos, maten al mejor cordero que tengan, porque mi hijo que era muerto hoy está vivo. Esa es la misericordia del Señor, para buscar un lugar humilde y para enseñarnos por medio de Él que no debemos ser pretenciosos, que no debemos ser orgullosos ni vanidosos, porque Dios mira de lejos al altivo, pero está cerca del humilde. Amén. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? Quisiera seguir, les prometo que tengo mucho más, pero necesito que queden con el hambre y la sed para que vengan el próximo domingo. ¿De acuerdo? El próximo domingo 6 de enero tendremos nuestra reunión aquí. Yo creo que ya no vamos a seguir hablando de lo mismo, pero por supuesto que vamos a hablar de temas muy interesantes. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Denle un aplauso al Señor, ¿les parece? Más fuerte para Jesús. Vamos, más fuerte. Gracias, Señor Jesús, porque no naciste en un palacio para que nosotros no pudiéramos pagarlo, Señor, sino naciste en un lugar humilde, en un lugar, Señor, donde todos podemos rendir nuestras vidas, nuestro ser, entregarlo, Señor, por completo a ti, Señor. Dios Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones, Señor, si hemos sido orgullosos, si hemos sido vanidosos, si hemos sido altivos, Señor. Perdónanos, por favor, perdónanos, Señor. Queremos conocer más de la naturaleza de Jesús, queremos conocer la naturaleza del Padre, Señor, la naturaleza humilde del Padre, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amados hermanos,